Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, pues qué gusto tan grande poder compartir con ustedes una edición más de nuestro programa Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Yo como siempre muy contenta porque es una hora realmente de mucho aprendizaje, de entretenimiento, claro está, pero sin duda siempre rescatando la parte científica, los conocimientos que tenemos gracias a la carrera de enfermería del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. El día de hoy con un tema maravilloso, pero no puedo pasar sin antes agradecer todos los mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestra página del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, a través de nuestras redes sociales, felicitándolos por el aporte a la ciudadanía que está haciendo este programa. Realmente para nosotros es un gusto grande poder estar sirviendo a toda nuestra ciudadanía, a todos los jóvenes profesionales, a todos los profesionales de la carrera de enfermería también que están teniendo sus clases pues virtuales y a través de estos programas didácticos y educativos sabemos que podemos llegar y enriquecer sus conocimientos. Así que realmente gracias a ustedes, porque recibimos las gracias y los aplausos, pero más bien queremos agradecerles a todos ustedes, pues por su cariño, por su confianza, por seguirnos todos los martes y miércoles, por confiar en este nuevo proyecto del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Soy la doctora Jimena Valdivieso y esta tarde voy a acompañarlos presentando nuestro programa sobre un tema muy interesante, que es reanimación cardiopulmonar o RCP, que le conocemos y manejo de vía aérea. Tengo el gusto de presentar a mi colega y amigo, el doctor Leonidas Brito. Él es docente del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, director de la carrera de enfermería también, con quien voy a tener el gusto de desarrollar este tema tan interesante. Leonidas, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, pues, a que nos despejes todas estas inquietudes acerca del manejo del RCP y del manejo de una vía aérea. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jimenita, por la invitación. Muy buenas tardes con toda nuestra teleaudiencia. Para mí es un gusto realmente poder estar acá en los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, acompañándoles a todos los estudiantes para poder también complementar esta parte teórica que la estamos viendo continuamente en las aulas, también complementarla con una parte práctica, pues, ¿no? Que últimamente no la hemos podido realizar por la situación de la pandemia y entonces es de felicitar a los directivos del instituto por estas magníficas ideas y estas magníficas formas de llegar también a los estudiantes y poder complementar esta parte teórica con estos programas tan prácticos. Claro, por lo general dentro de la proyección de los cursos, de las clases están las prácticas y los jóvenes, pues como conocemos, no pueden asistir. Y esa es una forma súper interesante de que ellos puedan practicar, porque les recordamos que además ellos tienen algunos de los equipos en sus casas, pues si los pueden ir repasando también, ¿no? Claro está que tenemos que recordar que los laboratorios están equipados, pues definitivamente con tecnología de punta, con unos simuladores excelentes que nos van a permitir hacer las veces de algunos órganos del cuerpo humano y del cuerpo humano propiamente para poder explicar. Los estudiantes están aprendiendo, pero mira, Leonidas, que nos han escrito muchísimo acerca de los amigos televidentes que sin la necesidad de ser estudiantes, porque también es el objetivo del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, enseñar a la ciudadanía, un aporte de conocimientos a la ciudadanía que han aprendido mucho. Sobre todo, quiero recalcar en el baño del recién nacido. Nos escribían acerca de, en mis redes también lo habían hecho, acerca de la forma tan didáctica de cómo nos enseñaron a hacerlo. Y ese es el objetivo, ¿no? Igual lo que pasó en el transporte de un paciente, cuándo podemos reanimarlo, es lo que vamos a conversar ahora, cuándo puedo hacer un RCP en el caso de un infarto, cómo puedo reconocer incluso qué es lo que está pasando con el paciente en ese momento para ver cómo yo voy a actuar. Ese es el objetivo también, ¿no? En el cotidiano, aunque tú no creas, sí nos podemos presentar, se nos pueden presentar este tipo de circunstancias en el que nosotros vamos a ser los principales protagonistas, que no vamos a esperar que venga un médico o que venga el enfermero, sino que vamos a ser nosotros quienes actuemos, la ciudadanía en general. Y es importantísimo que ellos estén preparados para este tipo de asuntos. Así que, desarrollando un poco el tema, Leonidas, quiero que nos cuentes un poquito acerca, como mencionaste un momento, que tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué es un paro cardíaco? ¿Qué es un paro respiratorio? Todo eso para que las personas también puedan identificarse un poco con esto.
Bueno, sí, complementando tu pregunta, en realidad un paro cardiorrespiratorio, desde la definición, ¿no es cierto? Porque tenemos que darnos cuenta que tanto el corazón como nuestros pulmones son órganos que si bien son autónomos, ¿no es cierto? Tienen su propia frecuencia, ¿no es cierto? No es como, por ejemplo, el brazo, que yo, por ejemplo, mi mente puede decir, muévete el brazo y se mueve el brazo, ¿no es cierto? Pero en cambio el corazón tiene un ritmo que está regulado por un sistema nervioso autónomo y que continuamente le está dando su ritmo. Igualmente en los pulmones también tenemos un ritmo que aunque no, a veces lo podemos controlar, podemos decir, bueno, puedo dejar de respirar y me sumerjo en el agua, ¿no es cierto? Pero también pueden darse algunas situaciones donde estos órganos se separen, ¿no es cierto? Dejen de funcionar. Entonces a eso le llamamos un paro cardiorrespiratorio. Se dice que alrededor del mundo existen cada año 350 millones de eventos de paro cardiorrespiratorio. De estos eventos, la mayor parte se dan en personas que tienen factores de riesgo o enfermedades preexistentes. Aquí hay un dato muy importante, porque la comunidad científica se ha dado cuenta de que el caso del paro cardiorrespiratorio, si bien es cierto, al final de nuestra vida todos vamos la mayoría de patologías nos llevan a un paro Al cese de cardiorrespiratorio, la ¿no es función del cierto? corazón. Obviamente. Entonces, la comunidad científica se ha dado cuenta que es muy importante el manejo de este paro cardiorrespiratorio, porque en muchas personas puede ser un proceso reversible, ¿ya? Entonces, se ha dado cuenta en base a estudios de que, por ejemplo, es diferente si a ti te da un paro cardiorrespiratorio en un quirófano que si te da en el semáforo de la esquina, pues, ¿no es cierto? Porque la tasa de supervivencia es muy diferente. Se ha llegado a comprobar que en un quirófano la tasa de éxito, se puede decir, es de un 37 a 40%, mientras que, por ejemplo, si te ocurre un evento de un paro cardiorrespiratorio en el semáforo, llegaría a 8, 9%. Eso en cuanto al lugar. Pero también tenemos algunos otros datos, como por ejemplo, quién lo realiza a este procedimiento de RCP, que es la resucitación cardiopulmonar. Entonces, tenemos también diferentes estadísticas en este sentido, porque es diferente, por ejemplo, si la técnica es realizada por un personal experto o que tiene una determinada experticia, de eso ya también lo quiero tomar en cuenta, a que lo realice una persona que a lo mejor lo hace de una forma al apuro o sin un conocimiento. Entonces se ha llegado a determinar que también aquí hay una tasa de éxito cuando lo realiza una persona que tiene conocimientos, aunque sea básicos, de un 38-40% en contra de cuando lo realiza alguien no profesional o que no tiene una idea acerca de lo que tiene que hacer, que puede llegar al 6%. Y podemos complicar, el rato que no sepamos por lo menos las técnicas básicas, como tú dices, podemos complicar a la persona o al paciente en ese momento si no lo hacemos correctamente. Sí, incluso pueden darse algunas complicaciones cuando nosotros hacemos una mala maniobra. Ahora, aquí también entra otro concepto en juego, lo que es el RCP, la resucitación cardiopulmonar. La resucitación cardiopulmonar es un conjunto de técnicas es un procedimiento de intervención, ¿no es cierto? Que tiene que estar realizado por un personal capacitado. Aquí hay diferentes niveles de capacitación, desde la persona que algo sabe, ¿no es cierto? A una persona que ha recibido un curso formal, ¿no es cierto? Hablemos de un curso básico de resucitación, o la persona que ya recibe un curso avanzado de resucitación cardiopulmonar. En el curso avanzado de resucitación incluyen ya los aparatos, tener los aparatos para utilizarlos. Exacto, ya. Ahí estamos hablando de la utilización de resucitadores, estamos hablando de la utilización también de algunos aparatos un poco más avanzados que ya los vamos a ver también en la parte de la práctica. ¿Cuáles pueden ser las causas más comunes Bueno, que se presentan de un paro cardíaco?
Porque esto tenemos mucho miedo, ¿no? Y también despéjame la inquietud, que seguro nuestros amigos televidentes la tienen también, con el tema del dolor del brazo. Me empieza a doler el brazo, el pecho. Bueno, los síntomas más o menos que pueden ser para uno tener alerta de esto. Bueno, en realidad, ¿cuándo sospechamos que una persona puede tener un paro cardiorrespiratorio? Cuando observamos, en primer lugar, que hay una pérdida de la conciencia, ¿no es cierto? El cerebro no está recibiendo la suficiente circulación sanguínea, ¿no es cierto? Cuando este paciente se pone cianótico, o sea, se pone morado, ¿no es cierto? Cuando hay la ausencia de pulso, ¿no es cierto? Bu- Hay lugares estratégicos en el cuerpo donde podemos palpar el pulso, pero uno de los lugares donde que es de fácil acceso y un pulso bastante, se puede decir, preciso, saltón, es el pulso de la arteria carotídea, que lo vamos a ver también en la práctica. Esta persona puede presentar apneas, o sea, de que no está respirando o deja periodos de sin respiración. Y si nos fijamos un poco, también podría tener las pupilas un poco dilatadas. Esos serían los signos, se podría decir, básicos para detectar una Que se está persona viniendo que está teniendo un paro cardiorrespiratorio. y las causas de estos, existen algunas, ¿no? Como genéticas, pueden ser también, o se me ocurre problemas cardíacos. ¿Qué más causas pueden ser las que nos Sí, pueden? pues bueno, como habíamos comentado, al final de cuentas, todas las enfermedades derivan al final en un paro cardiorrespiratorio y la muerte, pero siempre hay que tener en cuenta que las causas cardíacas, ¿no es cierto?, comenzando por un infarto, ¿ya? Un infarto agudo de miocardio puede ser una de las principales causas para una parada súbita del corazón, ¿no es cierto? Aunque pueden haber infartos silentes, infartos muy pequeños que a lo mejor las personas no se dieron ni cuenta, a lo mejor tuvieron un dolor y luego en un examen posterior, un electrocardiograma, se puede dar cuenta que ha tenido un infarto previo, ¿no es cierto? Tenemos las arritmias, disritmias, ¿no es cierto? Hablamos de arritmias en la cuestión del ritmo, ¿no es cierto? Porque el corazón tiene un ritmo adecuado, pero cuando hay personas que, por ejemplo, pueden tener alguna patología, puede llegar a tener una arritmia, ¿cierto? Entonces no sigue un ritmo, hay espacios que se pueden quedar sin un latido, se puede decir, para poder hacer comprender esta parte, embolias, embolias trombopulmonares, ¿no es cierto? Coágulos que se pueden quedar en los pulmones, eh, taponamiento cardíaco, que puede ser por traumas, traumas de accidentes, por ejemplo, los que se ven involucrados, por ejemplo, es el típico caso del conductor que en el momento del golpe con el volante puede recibir un trauma directamente en el corazón y eso puede ocasionar también un taponamiento cardíaco que deriva también en un paro cardíaco. En la cuestión respiratoria puede haber también muchas causas, comenzando por la situación, por ejemplo, el propio atragantamiento que decimos nosotros, ¿no es cierto? Problemas pulmonares como, por ejemplo, depresión del centro respiratorio, ya sea por fármacos, por toxinas, eh, broncoespasmos, ¿ya? También hay causas metabólicas que nos pueden llevar a esto, por ejemplo, en lo que es por ejemplo, el sodio, el potasio, que son electrolitos, cuando estos electrolitos se alteran, cuando se alteran ya sea muy hacia arriba o muy hacia abajo, nos puede derivar en infartos. Ahora, estamos frente se está llevando a cabo un proceso de un infarto cardíaco, se me ocurre, está llevándose, desarrollándose en ese momento. Pienso que la persona que va a actuar tiene que tener, ¿qué condiciones tú crees que tiene que tener para que actúe, para que tome la decisión, la gran decisión y actúe y empiece a hacer un RCP? Lo que tú acabas de mencionar es un aspecto muy importante. Porque, y en base a eso también nuestros estudiantes aquí en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano tenemos la mística de capacitar en todos estos sentidos, porque se ha visto en los estudios de que cuando se presentan este tipo de problemas es preferible que sean estas personas atendidas por equipos de salud, no solamente donde un médico sepa qué hacer y, por ejemplo, las enfermeras no sepan cómo reaccionar y qué tienen que hacer. Nosotros formamos equipos, ¿no es cierto?, con enfermeras que estén capacitadas para formar parte de estos grupos
que deben existir, por ejemplo, en emergencias de los hospitales, en los centros de salud, incluso en los trabajos. Y tengan esa capacidad, Leonidas, de dirigir, Ujú. tomar la decisión de dirigir, poner un orden, indicaciones, y tú esto, yo hago esto, lo hacemos así y lo conseguimos en equipo, ¿no? Yo lo hago todo y me gano el mérito, sino que no. Tienen que tener la capacidad del rato que uno forma un profesional de la salud, en este caso la carrera de enfermería, pues de tomar la decisión, estando seguros, organizar rápido su equipo para poder solucionar el problema. Claro, de que sepan todos los equipos que se utilizan, sepan el lugar que voy a ejecutar, si voy a hacer la parte principal, si voy a ser la persona que va a dar las compresiones, si voy a ser la persona que va a llamar. O sea, siempre tiene que formar parte de un equipo. Ahora, yo quisiera conversar un poco acerca de, estamos en un tiempo COVID que todos conocemos, ¿verdad? Estamos en una época que realmente la mayoría de pacientes que se encuentran en los centros de salud son pacientes COVID. ¿Hay alguna diferencia el rato de yo aplicar un RCP en un paciente COVID a un paciente no COVID? ¿Son las mismas indicaciones? Claro, entiendo que depende mucho de la complicación que el paciente tenga o de qué cuán comprometido tenga alguno de sus funciones, pero ¿existe de pronto un protocolo a seguir cuando es paciente COVID y paciente no COVID? Sí, quien norma la situación del RCP, el manejo del RCP, es la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón. Entonces, nosotros como personal sanitario nos dirigimos a las normativas que ellos continuamente están cambiando. No sé, a lo largo del tiempo yo he podido ser testigo de muchos cambios que se decían. Por ejemplo, antes del 2010 se decía el famoso ABC. No sé si te acuerdas tú, donde A, vía aérea, B, respiración, C, circulación. Luego del 2010 se cambió el A, B, C, D, E, incluso ya con la parte neurológica. Ahora A, B, C, D, E, COVID y todo. No, ahora, desde mayo la AJA ha cambiado sus directrices tomando en cuenta la situación de la pandemia. Claro. Entonces, eh, hay algunas recomendaciones que son generales y algunas recomendaciones más específicas en cada uno de los pasos. Por ejemplo, eh, en el caso de que se podría dar un accidente, ¿no es cierto? Un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, en la calle, lo que le dice a las personas no capacitadas es no se meta, no intente Es hacer nada. Es preferible, preferible no hacer nada ya. y Eso es esperar, importante. que una persona del servicio de emergencias pueda llegar Actúe. a hacer el reconocimiento. Ahora, todo paciente en este momento se considera paciente COVID, porque nosotros somos testigos, Hasta ¿no es no cierto? comprobar lo contrario, Sí, todos somos pacientes riesgo COVID. sí, Así es, todos sí, somos. somos testigos, por ejemplo, de todas las cosas que están pasando y que han pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, personas que están en la calle y de repente se desploman. Entonces, lo que dice la AJA es, no se meta, llame al servicio de emergencias, ¿no? Así estés capacitado, así yo esté Claro, no capacitado, puedes una respiración boca a no, boca, no no. puedes meter los dedos ni manipular vía aérea, ahora no Claro, hay así cómo por la esté yo situación. capacitado, por ejemplo, en mi caso, no puedo acercarme a ese lugar. Mejor es preferible limitar ese lugar y esperar que el servicio integrado de emergencias pueda llegar al lugar del paro cardíaco, del accidentado, ¿no es Porque cierto? tiene que llegar con todo el equipo de protección. Ahora estamos No. en otros tiempos. Ahora, Tal vez antes podíamos actuar sí. inmediatamente. Sí. Ahora no. Ahora, por ejemplo, ya en las cosas específicas que también existen cambios, es en la situación, por ejemplo, de la respiración boca a boca. Antes se manejaba, por ejemplo, la respiración boca a boca, ¿no es cierto? Y incluso nos daban, por ejemplo, estos juguetitos que eran para poder realizar la respiración boca a boca. Entonces, son por ejemplo, para hacer una adecuada distancia, ¿no es Para que cierto? no haya mucha Mucho directo, contacto, ¿no? ¿no es cierto? Entonces Contacto. aquí está la parte donde va la nariz y entonces por acá tú hacías la respiración, Ujú. ¿ya? Pero por ejemplo ahora en lo que es tiempo de COVID, no, nada. Imposible. Incluso la utilización de la bolsa mascarilla, el famosísimo ambú, Ujú. también está un poco, se puede decir, contraindicado, Restringido por ahora. restringido, sí. Ujú. Y cuando se lo puede utilizar, te dice la AJA, utilícelo, pero tiene que ponerle unos filtros EPA, que son de
filtros ultra sensibles para no contaminar el aparato. Ya, ahora, si estamos ya frente a un paciente no COVID, ¿cuáles serían los pasos básicos que tenemos que seguir para ya iniciar una reanimación cardiopulmonar? O sea, voy al hecho de que a veces uno ve en las películas o ha visto en algún documental y hay un levantamiento, primero levantan el paciente, las posiciones en que hay que ponerlo. ¿Cuáles son los pasos principales que uno tiene que tomar la decisión en ese momento? Con conocimientos básicos, Según la obviamente. normativa de lo que nos dice la AJA, es primero, o sea, hay una cadena de acontecimientos que se deben ir siguiendo. El primero es el reconocimiento. Son pasos que a veces son muy, muy rápidos. Y a veces incluso se superponen, ¿no? Entonces, lo que dice primero es el reconocimiento del lugar, porque no me puedo acercar a una víctima, ayudar en un lugar donde a lo mejor yo también termino siendo una víctima. Por ejemplo, una persona sufre una descarga eléctrica y yo voy a ayudar y a lo mejor también termino O electrocutado, está puede ser, incendiado alrededor, hay o estoy, fuego. exacto. Entonces, siempre el reconocimiento del lugar, ¿no es cierto? Y siempre pone énfasis ahora en el cambio de las siglas, de lo que antes se llamaba el ABC, ahora es el CAB. Entonces, primero la circulación, ¿ya? Los latidos. Primero los latidos, pero no deja de lado tampoco la parte de la respiración, porque al mismo tiempo que tú estás revisando la parte de los latidos, también estás revisando la expansión, lo que antes se llamaba el ver, oír y sentir. O sea, ver la expansión del tórax, oír y sentir el aliento, ¿no? Pues ahorita no hay cómo hacer esa Ahora, parte, ¿no? claro, y mira, otra vez vamos al tema anterior, que es muy interesante, el tema de que siendo pacientes COVID no podemos hacer muchos de los pasos del protocolo, Sí, sí. Sí. solamente en pacientes no COVID. Sí. Luego viene lo que es la desfibrilación, cuando lo más temprano que se pueda, ¿ya? Porque en realidad no todos los ritmos que se pueden encontrar en un paro cardíaco son ritmos desfibrilables, ¿ya? Algunos son sensibles a la desfibrilación y otros ritmos son más bien, la indicación es la compresión, el RCP. Pero por eso siempre se pone énfasis en el RCP bien ejecutado. Luego viene el soporte, ¿no En es un rato cierto? más en los laboratorios, perdón que te interrumpa, en un rato más en los laboratorios vamos a ver a qué altura tiene que ser el RSP, a qué altura Sí, de las costillas tiene que ir, porque también podemos, un RSP mal hecho puede producir fracturas o algún tipo de lesiones, sí. Antes pues, se decía que todo RCP donde caiga, todo el SCP fracturaba costillas, pues, pero no es así, o sea, no es deseable el poder provocar lesiones, ¿no es ¿ya? cierto? No es mandatorio No que es tiene que mandatorio, romperse todas las costillas obviamente para, no, pero lo porque importante es que lo tú salve, ¿no? tú rompes más de tres costillas, así que ya tenemos un Una neumotórax, perforación, una perforación, así ¿no es es. cierto? Entonces también la técnica a realizar tiene que ser una técnica limpia, bien Ujú. ejecutada, ¿no es cierto? Capaz de que tengamos luego también un paciente, ¿no es Pero cierto? claro, sin Sin complicaciones, además de complicaciones. las que pudo haber tenido el paro respiratorio. Claro, ahora vamos a verlo, porque a mí me interesa muchísimo, sobre todo el rato, de ver exactamente el lugar donde hacemos, donde colocamos las manos para poder hacer la presión sin lesionar, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, el RCP en pacientes pediátricos, hablemos un poco de los niños. ¿El RCP en pacientes pediátricos es diferente? ¿Es muy diferente Sí, o los pautas son casi similares? en los niños mayores es idéntico al adulto, ¿ya? Lo que se necesita son compresiones que por lo menos llegue a comprimir 5 centímetros, pero luego de la compresión puede haber esa expansión natural del tórax, ¿no es cierto? Hacer 30 compresiones en un ritmo que va más o menos de unas 100 compresiones en un minuto. Entonces, casi van más rápidas del segundo, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que se ha llegado en la última actualización de las guías AJA, de poder realizar las 30. Luego de las 30 compresiones, se recomienda la realización de las dos ventilaciones, ¿cierto? Como te estaba comentando, ahora como todo paciente se puede convertir en un paciente COVID, incluso
en la guía de la AJA hay muchos estudios que nos dicen que las compresiones pueden hacer que el paciente exhale también virus si este paciente es un paciente COVID positivo. Entonces, por eso es de que es muy discutido la situación de la ventilación y también de la compresión En paciente COVID. en un paciente COVID. Ajá. Ahora, ¿cuándo podemos decir ya no más? O sea, ¿hay algún signo en el que decimos hasta cuándo nosotros podemos dar una reanimación a un paciente? ¿Hay algún momento en que tenemos que detenernos y decir, no, ya no podemos dar más, no hay resultado? ¿O algún parámetro tienen Bueno, a seguir? sí es una pregunta que la realiza con frecuencia, más que todo por algunas situaciones no tanto del carácter técnico, porque ya vamos a hablar del carácter técnico, pero más que todo enfocado en la parte sentimental, humana, Emocional. emocional, que a veces tú estás con los familiares, ¿no es cierto? Y entonces a veces los familiares también se desesperan, porque obviamente es duro ver cuando le están dando reanimación. Nosotros tratamos de que la gente salga en ese momento para poder realizar todas las técnicas y procedimientos de una manera más limpia, ¿no es cierto? Sin ruido a veces. Entonces, lo que se recomienda es por lo menos llegar a los 10 minutos de las compresiones, o sea, de los ciclos, compresión, respiración. ¿Ya? Porque todos sabemos de que más allá de los 10 minutos, una persona que no ha recibido un aporte sanguíneo, un oxígeno en el cerebro, no es algo viable. Podríamos llegar a tener, por ejemplo, si llegara a sobrevivir una persona más allá de los 10 minutos, que sería muy improbable, ¿cierto? Tendría complicaciones muy serias, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, prácticamente estar descerebrado, ¿no es cierto? Claro, algún tipo de muerte cerebral y ya, o sea, pasados los Un 10 minutos vegetal. realmente van a haber complicaciones que no caben y seguir, Sí, continuar con pero eso. ahí va una situación que es también un poco complicada porque también nosotros como personal de salud a veces no podemos llegar a calcular el Los tiempo, 10 los minutos, 10 minutos que han claro, pasado porque también por la situación del estrés, por la situación claro. que involucra esto, también nosotros también nos perdemos en el tiempo en ese momento y bueno, siempre tenemos que estar presentes O pedir al personal de enfermería, este puede ser, momento para poder... o al personal eh, que por favor nos avise cuando son los 10 minutos, porque ya definitivamente no hay mayor cosa que hacer. No es fácil, como tú dices, esta viene la parte bien dura, la parte emocional, la parte sentimental de tener que decir, ya no puedo continuar hasta aquí porque sabemos que van a haber secuelas graves y muchos no entenderte, decirte siga, pero siga intentándolo, sígalo haciendo. Sí, y además hay otra situación de que parece fácil realizar el procedimiento, pero cuando tú te pones a hacerlo, ¿no es cierto? En realidad es algo que es bastante la fuerza y te cansas bastante, pues, ¿no? Por Debe eso es ser recomendable cuando se está entre más de dos personas formar este tipo de equipos que habíamos hablado al principio, ¿no es cierto? Equipos que de sepan, apoyo. exacto, que sea tu apoyo que pueda ser la persona que cambie, ¿no es cierto? Para no que siempre estés solo en compresiones, ¿no es cierto? Ujú. Sea una persona que te va a rotar y también una persona que te pueda dar ánimos, pues, ¿no? Porque también Claro. tú te estás desgastando y anímicamente te vas bajando, ¿no es cierto? Entonces alguien que también te dé ánimos y tú puedas continuar. Ahora en un rato más vamos a pasar a los laboratorios de la carrera de enfermería del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano para que ustedes puedan ver la práctica de cómo realizar a través de los simuladores la alta tecnología que aquí tiene el instituto que nos va a permitir ver los movimientos respiratorios, el manejo de la vía aérea, el rato de una emergencia, cómo tenemos que manejar de forma adecuada a los profesionales de salud y las personas también de un conocimiento básico que tú me dices, con el primer nivel de conocimiento básico que puede ser que un ciudadano tenga, ¿no es cierto? Mm. Cómo hacer, cómo llegar a desarrollar una RCP. En un ratito más lo vamos a ver, la posición de las manos, se me ocurre antes de dejar pasar por alto, tiene que ser una técnica específica, cómo Específico, poner las sí, manos para que éstas no se cansen o para que sí. no haya algún... Sí, lo que les recomienda la AJA es siempre,
utilizar el brazo que está dominante, en este caso yo soy derecho, entonces utilizar el brazo derecho en medio del tórax, ubicando el esternón, ¿no es cierto? Y en una línea que se puede formar aquí entre las axilas. Entonces, ahí es el lugar correcto y la otra mano va como sujeto, ¿no? Y nunca hacer esto, ¿no? Esto lo vamos a ver ya en la En la práctica. práctica misma. Bueno, súper interesante realmente lo que estamos conversando con el doctor Leonidas, porque estamos aprendiendo muchísimo acerca de cuándo debemos hacer, cuándo no debemos hacer. Mucho cuidado con los pacientes COVID que tenemos, queremos hacer algún tipo de reanimación. Si no podemos hacer una reanimación adecuada, pues podemos traer más complicaciones al paciente de las que ya tiene producto de su paro cardíaco respiratorio. Leonidas, muchísimas gracias por el aporte que me has dado aquí, el conocimiento a todos nuestros amigos que nos están escuchando también. Creo que te vas a preparar, calentar motores para acercarte al laboratorio de enfermería número 1. Está listo ya el equipo, están listos, los estudiantes están listos, los simuladores. Hasta que tú te prepares, por favor, para ya que nos hagan la práctica, tengo una recomendación muy importante para todos ustedes. Recuerda, con la nueva reforma a la LOES, el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano te otorga un título profesional de tercer nivel. Quiero aprovechar para agradecer a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta quinta edición de nuestro programa online Cuidando tu Salud, organizado por el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano Loja. Recordarles también que las matrículas para la carrera de enfermería ya se encuentran abiertas en nuestra página web www.tbolivariano.edu.es. Recordarles que nuestros laboratorios se encuentran equipados con tecnología de punta, en donde ustedes pueden ver de una forma muy clara, gracias a nuestros simuladores, toda la práctica que aquí se puede desarrollar. También contamos con convenios internacionales y nacionales en clínicas privadas. Nos vamos al laboratorio número 3, donde el doctor Leonidas ya está listo. Adelante, chicos. Pero esto es cuestión de segundos. Al mismo tiempo que estoy haciendo esto, yo ya estoy valorando la situación de la conciencia del paciente, ¿no es cierto? Señora, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? No hay una respuesta y yo ya estoy valorando la situación de la respiración, el ver, oír y sentir. ¿Qué voy a ver? El levantamiento del tórax, la expansión torácica de la respiración. Voy a ver también si existe sentir la respiración, ¿no es cierto? Voy a también a valorar si incluso se puede hasta sentir el aliento, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido voy a hacerlo. Todas estas partes se tiene que realizar en menos de 10 segundos.
Inmediatamente localizado el problema, que existe un posible paro cardiorrespiratorio, inmediatamente lo que voy a hacer es, si estoy solo, tratar de conseguir ayuda. Pero si estoy acompañado, por ejemplo, en este caso, que estoy con mis dos compañeros, voy a pedir ayuda. Por favor, María José, consiga ayuda y consiga un DEA. Inmediatamente tengo la ayuda de Israel, que me va a ayudar en la parte del masaje cardíaco, en las compresiones cardíacas. Ya, muy bien, algo muy importante antes de comenzar a dar la compresión, ¿no es cierto? Tenemos que identificar el lugar de las compresiones, ¿no es cierto? Ubicamos el esternón, ¿no es cierto? Es el huesito duro que tenemos acá. Lo ubicamos, líneas medias axilares, o también podemos dirigirnos a través de las tetillas en los varones, justamente en la mitad, siempre con la parte rígida de la mano, con la parte de la palma, como dijo el doctor, la mano predominante, ¿no es cierto?, por encima, siempre en una posición recta, ¿no es cierto?, para que nuestros brazos siempre tengan, ¿no es cierto?, la fuerza dominante. Comenzamos las compresiones. 30 compresiones, 2 respiraciones, a un ritmo de 1 segundo de cada compresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aquí vienen las dos respiraciones. En este momento, bueno, voy a utilizar el aparatito este que se llama bolsa mascarilla. También le decíamos en el pregrado, le decíamos Ambú, pero es una marca, ¿no? Este aparatito tiene algunas partes. Este tiene una mascarilla que es intercambiable. Esta máscara tiene un borde que es inflable, que se adapta a la cara del paciente, entonces hay de diferentes medidas y este tiene una colocación especial porque esta mascarilla se lo coge de esta manera. Con los dos dedos, tanto el pulgar como el índice, hago una C y esto va a ser una presión hacia la cara del paciente y con estos 3 dedos que me sobran, ¿no es cierto? Voy a traccionar la mandíbula del paciente para lograr al final tener esta posición. El resto de la bolsa mascarilla se compone por una válvula principal por donde está saliendo el aire expirado. Tiene una válvula de emergencia en el caso de que la presión sea muy grande, tenga una salida y también se consiste de un bledis, un caucho, que es el que en realidad está dando la presión, la compresión. Entonces, como acaba de dar las 30 compresiones mi compañero, entonces yo ejecuto las 2 respiraciones. 2. Y una vez que nos confirman algo muy importante y siempre cuidando la pudor del paciente, que nos confirman que el DEA ya está en camino, mi compañero, mientras yo doy con las compresiones, me ayuda a descubrir el paciente y quitándole las partes metálicas. Continúo con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Es importante aquí el descubrir el tórax, ya llegó el DEA, hacer el descubrimiento del tórax, de la ropa, preferir con una tijera, pues, ¿no es cierto? Y tratando de ir por el mismo lugar por donde van las costuras. Llega el DEA. Colocamos, siempre el DEA nos indica, ¿no es cierto?, los parches dónde van a ir ubicados, ¿no es cierto?, tanto uno izquierdo como derecho. Esta máquina, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a indicar el momento de la descarga. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. No toquemos al El paciente. ritmo cardíaco. Descarga recomendada. No toque al paciente. Todos fuera. Todos fuera. Cuando el aparato dice todos fuera, Oprima el botón parpadeante de descarga.
he dado la... Administrada. Ya, entonces Comience la RCP. el aparato nos va a decir que comencemos la RCP. 10. 20. 30. Es importante, 2 respiraciones. es importante en este caso seguir las instrucciones tal y cual los está indicando el DEA. ¿Ya? El DEA, todo es respiración. Entonces, el DEA es un aparato automático que nos va a ir recomendando, nos va a ir haciendo recomendaciones en un ciclo completo de reanimación. ¿Ya? En este caso, María José está adoptando la posición adecuada para poder, entonces, yo doy las 2 respiraciones y sigue. El aparato solito ya nos va indicando. 10. Prácticamente este es un 20. desfibrilador automático. ¿Ya? Es la última. Exacto. El DEA, en este sentido, nos va a dar un ritmo, porque si lo escuchamos, 20. tiene ya su propio ritmo, va a ir marcando un ritmo, 30. pero también, de 2 respiraciones. pero también la persona que está realizando la... Ahí dice, tenga la... Toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco. El aparato No toque al automáticamente, paciente. Analizando el ritmo cardíaco. automáticamente Descarga va a hacer recomendada. un análisis No de cómo toque al está paciente. el corazón del paciente, Todos fuera. todos fuera, dice. Oprima el Y botón va a parpadeante encenderse de el botón descarga. rojo, lo que indica que podemos dar Oprima la el descarga. botón de descarga. Descarga administrada. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en este caso ya tenemos un paciente, tenemos una frecuencia cardíaca y con eso termina lo que es la RCP en un adulto. Claro que lo podríamos prolongar, como decíamos en la pregunta, hasta los 10 minutos. El DEA es un aparato básico que puede dar unas descargas controladas y que puede ser manejado por personal con una capacitación básica en primeros auxilios, ¿sí? Porque ya cuando tenemos pacientes un poco más complejos, ¿no es cierto? O en el hospital, podemos utilizar las típicas paletas, como en el caso del aparato que tenemos acá, que ya es un desfibrilador ya manual, profesional, que lo utilizamos en situaciones de emergencia, pero funciona igualmente, sino que el de allá hay como controlar cuántos joules, cuánta potencia se le puede dar a cada descarga. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver lo que es el niño. En otro escenario, vamos a pasar a esta parte de acá, donde tenemos un neonato, ¿no es cierto? Es un niño. En los niños mayores, en los niños, por ejemplo, de 4, 5, 6 años, se hace exactamente la técnica como en el adulto, con presiones en la misma frecuencia y con la misma profundidad, 5 centímetros. En el caso de los niños neonatos, como por ejemplo este niñito que tenemos acá, la profundidad es 4 centímetros y con la misma frecuencia. Generalmente estos niños están chorreados, están en esta situación, ¿no es cierto? Sufre el paro cardíaco, ¿no es cierto? Y aquí es importante un lugar donde sea Firme. firme. Muy bien. Algo muy importante de los niños, ¿no es cierto? Es su corto cuello. Entonces vamos a utilizar, ¿no es cierto?, alguna frazada pequeña a nivel de los hombros
para que ayude a extender un poco más el cuello y así tenga una mejor entrada de aire, ¿no es cierto? A diferencia, ¿no es cierto?, de los adultos, vamos a utilizar nuestras manos para dar la reanimación. Generalmente vamos a utilizar nuestros dedos pulgares, a la vez que tengamos mayor fuerza, ¿no es cierto?, en una mano dominante, podemos utilizar dos dedos. En este caso, por la dimensión de la caja torácica, vamos a utilizar las dos manos. Siempre nuestros 4 dedos por la espalda del niño, ¿no es cierto? Asimismo, como en el adulto, líneas axilares, ¿no es cierto? O a la vez, tetillas en medio del esternón. Comenzamos con los dedos, siempre los brazos rectos, presionando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igual vamos a hacer las dos respiraciones y continuamos con este ciclo hasta tener una respuesta. Los mismos tiempos. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y las dos respiraciones. Eso es lo que manejamos en estos neonatos. Ya basándonos en lo que es ya el manejo de la vía aérea, tenemos que el manejo de la vía aérea la podemos hacer también en adultos de diferentes formas. Para esto tenemos muchos aparatos y muchas técnicas para poder manejar una vía aérea adecuadamente en una persona. Comenzamos con las técnicas que son más simples, que no necesitamos ningún aparato, que es mantener la mandíbula, ¿no es cierto?, en la parte de acá atrás, un poquito por debajo de los lóbulos de las orejas, están las ramas de la mandíbula, traccionar hacia adelante. ¿Qué conseguimos con esto? La lengua generalmente es uno de los órganos que cae hacia atrás en la garganta y es la que nos puede estar obstaculizando la vía aérea. Entonces, al hacer esta tracción, podemos ya tener una vía aérea despejada. También podemos traccionar, ya sea en este sentido, ¿no es cierto?, o también en este sentido, ¿ya? ¿Qué serían las técnicas más básicas para poder tener una vía aérea permeable? Ahora, si tenemos ya a mano, podemos utilizar lo que son las cánulas de Gödel o cánulas orofaringias, ¿no es cierto? ¿Qué son estas? Vienen en unos juegos, ¿ya? ¿Cómo escogemos la cánula adecuada? Podemos hacer una medición, o se puede hacer ya con un poco de experiencia, no necesita medición. Se puede hacer una medición a partir de la comisura del labio de la persona y más o menos nos va a dar, tenemos que llegar al lóbulo de la oreja y aquí vamos a tener la medida. En este caso es esta cánula que es la que vamos a utilizar. Y esta cánula se introduce de la siguiente manera. Aquí sí necesitamos un poquito de guantes, ¿no es cierto? Vamos a introducir la punta de la cánula en dirección hacia el paladar, ¿no es cierto? Cuando llegamos allí, vamos a girarla y empujarla. Y ya está colocada la cánula de Gödel. Esta cánula de Gödel nos va a asegurar una vía, por lo menos provisional, porque lo que hace es mantener la lengua en su lugar y también evita, por ejemplo, que un paciente que esté inconsciente vaya a morder, tratar de morder, porque la cánula es bastante dura, ¿no es cierto? Esta sería una segunda técnica que podemos utilizar. Otras técnicas, ya elevando el nivel, podrían ser, por ejemplo, esta que se llama una cánula laringea o máscara laringea. La máscara laringea consta de algunas partes, una parte inflable que está en la parte posterior y un tubo bastante oneroso, ¿no es cierto? Generalmente esta cánula la tenemos un poquito inflada, no mucho, ¿no es cierto? Va con un poco de vaselina, se la puede colocar.
La buena de esta máscara laringea es que puede ser colocado por cualquier persona. No necesita un entrenamiento específico para poder ser colocada. Únicamente se la coge así como un lápiz, ¿no es cierto? Con la parte inflable, y aquí tenemos el orificio por donde va a respirar la persona, y solamente se la introduce, ¿no es cierto? Haciendo un poco de apertura bucal, ¿no es cierto? Aquí utilizamos una técnica en los dedos, que es dedo índice, va hacia arriba, ¿no es cierto? Y el pulgar hacia abajo, y hacemos esta pequeña maniobra y se puede aperturar la boca, ¿no es cierto? Vamos a colocar. Únicamente la dejamos correr y ya está colocada. Esta cánula nos puede servir bastante porque a veces tenemos personas que no tienen la capacitación como para poner un tubo endotraqueal. Entonces esta ya es una alternativa y tenemos respiración. ¿Ya? Ahora, es muy importante saber cómo funciona esta máscara. Esta máscara la podemos ver aquí en esta otra maqueta. La máscara, en el momento que es introducida, va a obstaculizar la parte del esófago y va a quedar pegada hacia la laringe y entonces obviamente va a tener una vía aérea permeable. ¿Ya? Este es el siguiente paso que podemos utilizar. ¿Ya? Y por último, bueno, podemos hacer también una intubación, poner un tubo endotraqueal. Para eso necesitamos otros materiales, como por ejemplo, vamos a necesitar un laringoscopio. Los laringoscopios generalmente vienen con tiene un mango y ramas. Las ramas también son diferentes. Hay diferentes tamaños y diferentes formas. Estas, por ejemplo, son ramas curvas que vienen en este set. Son ramas curvas, se llaman Macintosh. Y también hay unas que son rectas, que más las utilizamos en el caso de los neonatos. Estas hojas se colocan en esta forma, tiene un clic de seguridad y en el momento que ya está colocado, vamos a ver que enciende la luz, ¿cierto? Eh, ¿Qué tenemos que tener presente aquí? En primer lugar, este procedimiento se lo realiza únicamente en ambientes controlados. No lo podemos hacer en la calle, no lo podemos hacer en ningún otro lugar, si no es en ambientes controlados. Hablamos de quirófano y salas de emergencia preparadas para realizar el procedimiento, ¿cierto? Entonces, igualmente, ya con el laringoscopio listo, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es cogerlo con la mano no dominante, ¿no es cierto? Va con esta mano izquierda, hago el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Con mi mano derecha para hacer una apertura bucal y voy ingresando por el lado de la lengua, pero me voy insertando hacia la mitad, ¿no es cierto? Y una vez que tengo ya este lugar, voy a proceder a levantar. Entonces, en este caso ya puedo tener una apertura para colocar el tubo. El tubo viene también de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Este tubo es un tubo número 7, que es ideal para un adulto. Hay desde los tubos, desde el 2, que son tubos para neonatos, hasta tubos 8, que ya son para adultos un poco más grandecitos, ¿no es cierto? O de mayor peso. En este caso tenemos ya, y hago una pequeña hiperextensión del cuello, ¿no es cierto? Y ayúdame por favor, María José, exacto, porque este muñequito, y voy a colocar el tubo endotraqueal. Una vez colocado el tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Tiene un balón, un bag, que lo vamos a inflar levemente. No necesita una fuerza muy grande, no que acá podemos comprobar este ladito de acá es otra bomba que nos puede dar aproximadamente la presión con la que se encuentra en la parte de abajo.
Una vez que ya está colocado, fijado con esparadrapo, puedo la misma bolsa mascarilla, puedo conectarlo, ¿no es cierto? Y comienzo a ventilar el paciente. María José nos va a ayudar. Tenemos que revisarlo, porque a veces puede ser el caso que yo entubé el esófago y se va a comenzar a llenar ese estómago que está acá, ¿no es cierto? En el caso de este simulador, ¿cierto? Hiperrealista, ¿no es cierto? Entonces, María José me acaba de decir que sí está. Estamos entonces con una vía aérea asegurada y esto es una forma definitiva de mantener una vía aérea. Eso es con respecto a lo que es el manejo de la vía aérea. Por lo demás, cuidados, ¿no es cierto? Que como lo mencioné, este es un paciente que va a estar manejado en el área de emergencia o cuidados intensivos y entonces obviamente luego ya tiene sus propios cuidados sus propios cuidados postoperatorios. Algo que puede ser una intervención mayor a esto del tubo, de la colocación del tubo endotraqueal, puede ser ya la ejecución de una traqueotomía, ¿no es cierto? Que eso ya se lo hace en ambientes también controlados y cuando no hemos podido colocar un tubo o necesitamos colocar una vía aérea mucho más por tiempos mucho más largos, ¿no es cierto? Entonces, eso sería todo lo que es con respecto al RCP, manejo del paro cardiorrespiratorio y el manejo de la vía aérea. Israel, muchas gracias. María José, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Queremos recordarles pues que los laboratorios de vanguardia están listos y preparados para nuestros estudiantes. Equipos de atención de salud, laboratorios especializados, simuladores de alta tecnología, un entorno virtual de aprendizaje. Realmente lo mejor, los mejores equipos en el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Muchísimas gracias, doctor Leonidas. Muchísimas gracias al equipo que apoyó en esta tarde las prácticas en el laboratorio de enfermería número 1. Con todos los simuladores, pues realmente un aprendizaje de primera. Gracias, chicos. Estamos despidiendo ya nuestro programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Recordarles que los estudiantes del Instituto Bolivariano de la carrera de enfermería realizan sus prácticas en muchas clínicas y convenios con clínicas de nuestra ciudad, las cuales tenemos que agradecer realmente por el apoyo, igualmente centros y subcentros del Ministerio de Salud, pues para que se preparen como debe ser de forma adecuada. Recordarles nuestras páginas también para que se contacten con el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, www.tbolivariano.edu.es. Las matrículas ya están abiertas para este periodo, así que contáctenos también a través de nuestras redes sociales como Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Esta oportunidad, ven y estudia en el instituto. Antes de finalizar, 3 razones muy importantes para estudiar en nuestro instituto, y es que ahora el bolivariano será instituto universitario. Te otorgamos un título de 3er nivel, puedes seguir maestrías tecnológicas con título de 4º nivel. ¿Qué más podemos pedir? Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por ese apoyo, por seguirnos, por sus sugerencias de los temas que quieres que tratemos acá y que sobre todo quieren ver en la práctica cómo se desarrollan. Ese es el objetivo. Esperemos poder llegar a toda la ciudadanía. No se olviden el día de mañana con un tema muy interesante. Vamos a conversar acerca de las nebulizaciones. Ahora que estamos en tiempo COVID tenemos muchas inquietudes y si tú las tienes con este tema, por favor, escríbeme. No te olvides de sintonizarnos el día de mañana. Estamos listos y prestos para despejar todas tus inquietudes también. Un bendecido resto del día y un abrazo cariñoso hasta el día de mañana.